Pasos para crear un programa de mejoramiento genético vacuno. La implementación de un programa organizado de mejoramiento genético puede asegurar para el productor ganadero una buena eficiencia y una respuesta productiva del hato. Es un proceso lento y largo, y la respuesta predecible se ve en cada generación de vacas, es decir, las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto económico en el ganado, en 4 años, por ejemplo, cuando las hijas de la vaca se estén ordeñando. Por ello se están desarrollando programas de mejora genética para asegurar la futura rentabilidad de los hatos ganaderos. Es importante tener muy claro que los parámetros fenotípicos se enfatizarán en un programa de mejoramiento genético, en un sistema de doble propósito. La prioridad para muchos productores ganaderos es maximizar la producción de leche, para otros es la carne, para otros es la salud de los terneros, el peso al destete de los terneros, para otros es la reproducción. Por tal motivo, cuanto mayor sea la progresión genética del hato, más ideales serán los rasgos incluidos. La selección de la progenie proporciona parámetros importantes para mejorar los rasgos de la expresión fenotípica. Recordemos que al hablar de rasgos fenotípicos, nos referimos a lo que podemos ver o apreciar a simple vista. Pasos para establecer un programa de mejoramiento genético en vacunos. Desempeño de registros de desempeño individual. Definición clara de los objetivos a mejorar por medio del mejoramiento genético. Evaluación de parámetros genéticos. Manejar estrategias de mejoramiento genético, como cruces de selección, para utilizar vacunos de buena calidad, uso efectivo de los registros. Es difícil seleccionar vacunos excelentes en cualquier hato sin evaluar su buen desempeño. Todo se basa en los registros de producción, reproducción, salud y económicos de los vacunos del hato. Desafortunadamente, en la mayoría de las explotaciones ganaderas, no se llevan registros adecuados para tomar buenas decisiones, por lo que en ocasiones se reemplazan los hatos por animales de menor calidad, lo que retrasa el progreso genético. El uso de registros se utiliza para evaluar el desempeño individual o colectivo. Una plantilla simple de registro de tripulación debe incluir: en producción, fecha de parto, fecha de primer ordeño, pesaje de leche al menos 2 veces al mes por cada vaca, fecha de secado, destete de terneros. En crianza, fechas de monta o inseminación, toros utilizados, fechas de toros no reproductores, fechas de parto, resultados de exámenes ginecológicos, observaciones. Crecimiento, peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso al primer nacimiento y peso al primer parto.